¿Qué tal? Bienvenidos a la economía de DW. Arrancó en California un juicio histórico contra Meta. Los fiscales de 29 estados acusan al gigante tecnológico de haber diseñado deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción entre los menores y de haber ocultado los riesgos de sus plataformas. Meta niega las acusaciones y asegura que ha trabajado para mejorar la seguridad de los usuarios jóvenes. La compañía podría enfrentar una indemnización de hasta 1,4 billones de dólares. La demanda acusa a Meta de agravar la crisis de salud mental juvenil y de diseñar deliberadamente funciones que fomentan la adicción de los niños a sus redes sociales, pese a conocer sus efectos negativos. En esencia, alegan que Meta sabía ciertas cosas sobre sus productos. Sabía que Instagram y Facebook podían perjudicar a los jóvenes y fomentar un uso compulsivo. Sin embargo, mientras internamente en correos electrónicos internos y en reuniones reconocían que el riesgo era elevado, públicamente lo minimizaban ante la prensa, el Congreso y los inversores. Los estados reclaman más de $1 billón por daños y perjuicios, así como cambios operativos, entre ellos verificación parental para adolescentes, modificar los algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina, eliminar los filtros fotográficos que alteran la apariencia, poner fin a la reproducción automática de videos, prohibir las cuentas múltiples y acabar con las publicaciones efímeras. Sin embargo, Meta cree que tiene argumentos sólidos a su favor. Estamos orgullosos de nuestro historial en materia de protección de los adolescentes y del esfuerzo que hemos dedicado a desarrollar medidas de protección a lo largo de los años, incluso antes de que se presentaran estos casos. Esperamos poder exponer esos hechos ante el juez. Pero expertos del sector no comparten el optimismo de Meta. Supone una amenaza enorme para las empresas. Hay quien ha llegado a utilizar el término existencial y creo que es adecuado para describir esta amenaza. Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declare en las próximas semanas, mientras el caso ya se compara con los históricos juicios contra las tabacaleras y los litigios por los opiáceos. Disney lleva a los tribunales a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, por amenazar sus licencias de transmisión. El gigante del entretenimiento acusa a la administración Trump de lanzar, a través del organismo, una campaña de represalias contra su cadena ABC por no estar de acuerdo con lo que emite. La demanda se produce después de que el regulador pidiera a las estaciones de televisión de Disney renovar sus licencias de transmisión antes de lo previsto. La compañía considera que se trata de un abuso de poder y pide a un tribunal federal que impida al organismo actuar contra ABC. Y ahora sí, nuestra compañera en Nueva York tiene más información sobre los pormenores de esta demanda. Ana, Disney ha afirmado que defiende la libertad de expresión e información, pero hay consecuencias económicas. ¿Cuáles son? Pues la revisión de las licencias de 8 emisoras por parte de la FCC y su posible cancelación antes, 2 y 5 años antes de que venzan sus plazos, puede devastar el negocio de noticias de ABC, la filial televisiva de Disney. Según la demanda, ABC deriva ingresos sustanciales de anuncios anualmente y derechos de retransmisión atribuidos a estas estaciones, ingresos que podrían evaporarse. La palabra devastadora ha sido la que ha utilizado el abogado en la demanda para calificar el riesgo en el que está la compañía en este momento. Por otra parte, Disney afirma que la situación ya está afectando a la cadena y a uno de sus programas estrella, en particular The View, hecho por mujeres y creado hace más de 30 años por Barbara Walters. El gobierno quiere modificar cómo este programa, muy influyente, gestiona entrevistas políticas y actualmente Disney dice que hay algo de autocensura ya. En su demanda, Disney dice que la campaña de la FCC les hace daño a ellos personalmente, pero que para el resto de las emisoras es un aviso. Las acciones de FCC, Ana, vienen motivadas, según el propio organismo, por las políticas de diversidad, equidad e inclusión de Disney, pero este enfrentamiento tiene muchas aristas. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Sí, con la llegada de Trump a la presidencia y la llamada a eliminar las políticas de diversidad y equidad en las empresas, Disney comenzó a revisar las suyas como tantas otras empresas en Estados Unidos. Pero en marzo del año 2025 la FCC abrió una investigación a la empresa por esto. En septiembre de ese mismo año estalló el primer conflicto cuando su estrella de programación nocturna, Jimmy Kimmel, criticó la respuesta del gobierno al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Kimmel fue retirado de la parrilla de programación durante varios días y entonces Trump ya anticipó que las licencias de televisión podrían estar en cuestión. Ya en enero de este mismo año el objetivo fue el show debut, como he dicho antes, porque necesitan tener más tiempo para entrevistas políticas de uno y otro lado del Congreso. En abril volvió a haber otro enfrentamiento con Kimmel y se abrió la revisión de las licencias justo en ese momento, según la FCC, por discriminación. Se abre pues un nuevo frente en el pulso de Trump con los medios críticos. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. El ministro de Economía boliviano, José Gabriel Espinoza, está en la cuerda floja. La Asamblea Legislativa lo censuró este martes por no asistir a una interpelación sobre las políticas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica. La decisión podría obligar al presidente Rodrigo Paz a destituirlo. Espinoza pidió reprogramar la interpelación con el argumento de que tiene previstos viajes a Santa Cruz y a Brasil, pero los legisladores no tomaron en consideración esa circunstancia y votaron por censurarlo. El devastador terremoto que sacudió Colombia empieza a dejar también una factura económica. Además de las lamentables pérdidas humanas, viviendas, infraestructuras y negocios han quedado dañados y parte de la actividad productiva permanece paralizada. La reconstrucción exigirá, según el Gobierno, miles de millones de dólares y supondrá un nuevo desafío para la economía del país. Desde el aire es fácil percibir el enorme impacto económico que ha tenido el terremoto aquí, en Pereira. Viviendas e infraestructuras han quedado destruidas. Ahora, empresarios y comerciantes esperan un plan de reconstrucción. El gobierno colombiano anunció uno la semana pasada. De las cuales lo que hemos podido constatar y podido ver, casi el 35% de ellas están afectadas. Estaríamos hablando aproximadamente de unas 20.000 empresas que tienen afectaciones serias y que hoy son estas personas que tienen en riesgo casi, digamos, unos 15.000 a 20.000 empleos en riesgo. Aún quedan escombros por todas partes. Lo primero es retirarlos. Los daños en esta empresa han sido devastadores. Pasará tiempo hasta que aquí se vuelva a producir con normalidad. Y será muy caro, teme el responsable del almacén de lavadoras del Risaralda. Pues una aproximada por ahí entre 15 o 20 millones de pesos se perdieron pues en mercancía porque también quedó techo destapado y entonces muchas cosas sufrieron daños y también lo que son vitrinas, lo que es estantes, muchas cosas se dañó debido a que se le cayeron pues muchos ladrillos también, mucha infraestructura de acá del edificio. Pero la devastación no es el único problema económico. Quien no trabaja no gana dinero y tampoco consume. Aquí, en la peluquería, la dueña Norena Loaiza está preocupada por lo que le espera. Tengo mucho miedo porque la economía está muy bajita porque trabajo no hay. Ya venimos acá, nosotras tres, a ver qué logramos hacer, pero no. La verdad es muy poquito lo que se hace. Por ahí 1 o 2 turnitos en el día. Pero ahí brega uno a luchar a ver si... El futuro de Pereira depende también de la celeridad con la que lleguen las ayudas para la reconstrucción, para que a la catástrofe del terremoto no se sume una crisis económica. Justamente en Pereira se encuentra nuestra compañera Juliana González, que nos trae este reporte sobre los grandes desafíos económicos que enfrenta la localidad a partir de ahora. Hola Rosa, 30 billones de pesos colombianos o su equivalente en dólares, 9.500 millones de dólares. Estos son los cálculos iniciales presentados por el presidente Abelardo de la Espriella durante su primera alocución tras el terremoto que afectó a 14 departamentos de Colombia. Estos cálculos se refieren a 5 de esos 14 departamentos, por lo cual algunos expertos dicen que son cálculos aún moderados. Eso sí, se concentran
en los departamentos de mayores impactos de ciudades como esta, como Pereira, donde el alcalde de la ciudad ha dicho que solo aquí la reconstrucción podría valer unos 10 billones de pesos colombianos, es decir, un tercio de lo que anunció el mandatario colombiano. Durante su primera locución, De la Espriella pidió paciencia y sacrificio a los colombianos y reiteró su confianza en el cuestionado ministro de Vivienda, que había sido cuestionado por esas vacaciones que se dio en el Mar Caribe durante esta emergencia. El ministro Beltrán, el de Vivienda, liderará el llamado Plan Milagro de Reconstrucción, que busca articular a los mandatarios locales con los empresarios de la construcción, a los cuales el presidente colombiano les ha pedido que donen las ganancias de esta parte para proyectos de vivienda y también al sector financiero para que baje las tasas de interés. Rosa, estamos en lo que se llama la primera fase de ese plan de reconstrucción. En este momento estamos en todo lo que se refiere a la atención y evaluación de los daños. Esto aún no ha terminado. La siguiente fase será la recuperación y la presentación de soluciones. Sobre este respecto, hemos escuchado algunas pinceladas, como por ejemplo los subsidios a arrendamiento y a servicios públicos en las áreas afectadas durante 3 meses. Para que nos hagamos una idea, el alcalde de Pereira dijo que le tomará a la ciudad unos 5 años reconstruirse. Y por último, la fase final es la reconstrucción en sí misma. Estamos hablando de vías, de cientos de miles de viviendas, de hospitales, colegios, universidades. Y si nos referimos solo a los colegios, déjame darte un dato final, Rosa, y es que a este propósito hay 400.000 niños desescolarizados en este momento en las regiones afectadas. Y las soluciones que conocimos durante pandemia, como la educación virtual o desde casa, no serán para muchos una realidad debido precisamente a que lo han perdido todo. El Ártico se convierte en una nueva ruta para el comercio mundial. Mientras Estados Unidos y Canadá mantienen su disputa por la ruta del noroeste, China ya ha comenzado a explotar comercialmente otra vía, la ruta de la seda del Ártico, que bordea la costa rusa y puede reducir casi a la mitad el tiempo de navegación entre Asia y Europa gracias al deshielo. Este es el puerto de Ningbo, en China, desde el que zarpa este buque del grupo naviero Sea Legend, en el primer viaje de la ruta de la seda del Ártico. Este nuevo servicio regular de transporte de contenedores tiene 8 salidas semanales programadas hasta finales de octubre. Los buques parten del puerto de Ningbo, en China, y navegan toda la costa de Rusia atravesando el Ártico hasta el puerto de Felixstowe, en el Reino Unido. Una de sus grandes ventajas es que este trayecto dura solo la mitad del tiempo habitual. Tarda apenas 20 días en llegar a su destino. Y lo que es más importante, estos buques pueden evitar todos los problemas relacionados con las zonas de conflicto, pueden evitar retrasos, bloqueos y puntos de estrangulamiento que ahora están en gran medida en manos de actores estatales que intentan bloquear estas rutas. La ruta de la seda del Ártico está bajo control de Rusia. Según expertos en transporte marítimo, la estrecha relación de China con Rusia permite a Pekín negociar con Moscú el paso de sus buques por estas aguas. Otros países y buques de otras nacionalidades podrían tener más dificultades para hacerlo. Además, no es una ruta fácil, es peligrosa y no es apta para todo el mundo. Se necesitan los barcos y personas adecuadas para navegar y dirigir estas embarcaciones. Un aspecto que genera temor entre los críticos a esta ruta es el riesgo de vertidos de petróleo. En caso de accidente, recibir ayuda desde Rusia sería complejo y el impacto sobre el frágil ecosistema del Ártico podría ser grave. Son tiempos difíciles para los colombianos. Hasta aquí la economía.